Este es un anime de chicas, pero también de videojuegos. Comenzamos en una academia solo para chicas donde vemos a quien llaman el lirio blanco de la clase Orquídea, quien pasa al costado de nuestra otra protagonista llamada Aya, a la que se le cae su pañuelo. Dándose cuenta de esto el lirio blanco, quien lo recoge y al entregárselo nuevamente a Aya la deja impactada. Y también a las demás chicas quien se ponen a comentar lo genial que era esta, explicando a la amiga de Mio que esto era debido a que no era normal que alguien entre a la academia Kuromi en la preparatoria. Por eso es que esta chica llama tanto la atención, mientras que Aya había quedado encantada por lo refinada que se veía, deseando ella también ser una señorita con una hora perfecta. En el comedor Aya se da cuenta que este se encuentra lleno, pero sus compañeros de clase la invitan a sentarse con ellos, quienes querían hablar con ella desde hace un tiempo. Aya se fija en la comida que le sirvieron y comenta para sí misma que parece una de esas sacadas de redes sociales, comentando que después de 2 meses de estar ahí ya se había estresado de siempre ver la comida que para ella era de lujo, cosa que no parece molestar a sus compañeras, quienes parecen estar acostumbradas a este tipo de comidas. Cuando le pregunta a sus compañeras a Aya si ya se había adecuado a estar en el lugar, esta responde que sí, pero comentando accidentalmente que la comida sí le estaba chocando, preguntándole a sus compañeras qué tipo de comida servían en su casa, por lo que luego de pensar demasiado para dar una respuesta que no le hiciera quedar en ridículo, pero tampoco como una presumida, decide que simplemente respondería con lo que más se le antojaba en ese preciso momento. Lamentándose de esto después, aunque parece que a sus compañeras esto no les importó y halagaron que Aya supiera de cosas que ellas no, mientras que Aya, al pensar en su madre, piensa que le está costando adaptarse a ser una dama y que era más difícil de lo que pensaba. Mientras caminaba, escucha unos ruidos que provenían de un aula y al abrir ligeramente la puerta se da cuenta que era el lirio blanco, quien estaba jugando el mismísimo Street Fighter 6, ajá, ese mismo. Y vemos cómo estaba en una pelea que termina ganando. La chica lanza un grito de felicidad y se pone a burlarse muy enérgicamente del oponente al que le ganó, hasta que sin querer Aya susurra SF6, lo que escucha el lirio blanco dándose cuenta que la estaban observando, por lo que procede a correr inmediatamente hacia Aya. Y fíjense en esta escena que la pasan muy rápido, pero la chica se ve muy intimidante. La chica mete a Aya al aula y entre lágrimas le pide que por favor no se lo cuente a nadie. Aya le promete que no lo hará y se retira lentamente del salón. En la academia, las chicas se preparan para ir a sus habitaciones y una voz en los parlantes informa que las siguientes horas serían de silencio, significando esto que tendrían que estar en sus habitaciones estudiando sin hacer ruido. Aya le pregunta a su compañera el por qué deben dejar sus celulares en sus casilleros y esta le explica que debido a que los videojuegos ahí estaban prohibidos a tal punto que hubo expulsadas por traer consolas a la academia. Aya reflexiona que aunque las dejen usar computadoras, las chicas de primer año tenían compañeras en sus habitaciones, por lo que aún así no podían jugar a escondidas, siendo esa la razón por la que el lirio blanco estuvo en un aula solas y le rogó de manera tan emocional a Aya que no le contara a nadie, quien se pone a pensar en todo lo sucedido, pero concluyendo de que aún así ella no podría llegar a verse tan elegante como la chica del lirio, pero que daba igual ya que probablemente no volvería a hablar con ella. Al día siguiente una compañera informa que tendrán una clase de educación física con la clase Orquídea, provocando la reacción de todas las chicas ya que estarían junto al lirio blanco, la cual se la pasó durante toda la clase mirando fijamente a Aya, quien se percató de esto y pensaba de que era porque la chica no estaba segura si la delataría o no, queriendo esta acercarse a hablar con ella para decirle que no se preocupara tanto, pero debido a que todas las demás chicas se habían dado cuenta de que el lirio la estaba mirando a ella y que al parecer Aya la estaba ignorando, podía haber algo como no correspondido, por lo que Aya tuvo que aguantar todo el día como la chica del lirio blanco la estaba siguiendo y observando, llegando al atardecer donde Aya regresa nuevamente al aula donde había visto anteriormente a la chica del lirio, encontrándola otra vez y explicando de que no se preocupara ya que no tenía ninguna intención de delatarla. Pero la chica se acerca mucho a Aya, demasiado, lo que provoca una sensación extraña en su pecho. Y cuando esta se estaba preparando tanto física como mentalmente para algo más, el lirio blanco le pregunta por los callos que tenía esta en sus dedos y cómo es que mencionó el día anterior a Street Fighter 6 pese a no poder ver la pantalla desde donde estaba ella. Y mientras comentaba esto, el lirio blanco se emocionó tanto que termina mordiéndose la lengua de una forma algo gráfica y le pregunta a Aya si a esta le gustaban los videojuegos de pelea, quien asustada por la reacción tan emocional de la chica responde que sí, pero cuando ella le pide que por favor juegue con esta, Aya se niega explicándole que ya había dejado de lado los videojuegos. El lirio pregunta por qué, a lo que Aya le responde preguntándole si acaso las damas hacían Focus Attack Dash Cancel. Y si no lo entendiste no te preocupes porque el anime nos explica que esto era una técnica que consistía en usar un dash para cancelar un Shoryuken luego del primer impacto, permitiéndote atrapar en el aire al oponente con un Metsu Hadouken. Así que sí, no te preocupes si algo no entiendes porque en este anime te lo van
van a explicar. Aya sigue con más preguntas sobre técnicas del Street Fighter y que el ámbito más salvaje para una dama son los juegos de pelea, aunque claro, nos dicen de que esta solamente era la opinión de ella. Aya cuenta que al proponerse ser una dama había dejado de lado los videojuegos, mientras recordaba que cuando era niña se divertía al jugar con todos sus demás compañeros de clase el Street Fighter 4. Le gustó tanto que fue mejorando por sí sola hasta que un día sintió que había perdido la emoción de jugar y que solamente lo estaba haciendo para subir en el ranking, ya sin sentir pasión al jugar, por lo que decidió mejor entrar a esa academia para dar todo de sí y convertirse en una dama. Luego de escucharla, el Lirio Blanco le pide que juegue contra ella. Aya le pregunta el porqué y de manera muy emocional, la chica le dice que luego de escuchar a Aya dar su monólogo tan vergonzoso era lo que en ese momento más deseaba, por lo que Aya acepta y vemos el enfrentamiento entre estas dos chicas. Y en la primera ronda vemos como Aya termina ganando por un KO perfecto, lo que la deja algo consternada. En la siguiente ronda sería la paliza, donde Aya atacaría y bloquearía los intentos de Lirio Blanco, quien cuando parecía que estaba nuevamente por caer por otro KO perfecto, responde con un ataque haciendo algo de daño para evitar esto, pero aún así perdiendo, cosa que la termina enojando y le pide a Aya que por favor ese sea un encuentro del mejor de 5, es decir que la que gane 3 peleas sería la vencedora. Aunque Aya pensó que no debía emocionarse ya que era raro que una chica juegue al Street Fighter, de poco a poco se da cuenta que el Lirio Blanco va mejorando y luego de una serie de ataques logra llevarse su primera victoria. Aya termina analizando y explica cómo bloqueó todo para luego spamear ataques, engañándola para poder acercarse a ella y hacerle daño. Y cuando Aya quiso cambiar de posición para evitar el hostigamiento, el Lirio Blanco ya había leído que esto pasaría, por lo que procede a atacarla y es así como la venció. Aya se pregunta el por qué, pese a haber ganado, la chica parecía querer llorar y le comenta que le sorprendía cómo ella, al querer ser una dama, dejó los videojuegos de pelea, pero aún así la chica seguía con esto que tanto amaba, preguntándole cómo es que hacía para resplandecer de esa manera. Y cuando esta le responde, Aya le pregunta a qué se refería, siendo silenciada ya que al parecer se acercaba a alguien, lo que la pondría nerviosas y al pensar en qué debían hacer, ocasionan más ruido acercándose aún más el trabajador al aula donde estaban, pensando Aya en que si eran descubiertas las expulsarían por estar jugando videojuegos. Y cuando el conserje abre el aula, vemos como las dos chicas se escondieron en... Ah, mira, eso no me lo esperaba. Escapando a toda velocidad, dejando una de ellas su moño enredado en un escritorio. Más allá, y luego de despedirse, Aya reflexiona que, aunque no tenía ninguna razón lógica para haber aceptado el jugar con la chica, sintió que lo hizo ya que pensó que si es que la enfrentaba, quizás sus ojos podrían llegar a brillar tanto como los de la chica a la que decían el Lirio Blanco. Mediante los parlantes escuchamos que se agregó una asamblea y que debían reunirse las chicas después de la clase. Acá vemos donde la presidenta del comité residencial explica que las habían citado debido a que el día anterior el conserje informó que dos chicas destruyeron una ventana y que encontró un listón, el cual Aya se percata que este le pertenecía a Lirio Blanco. La presidenta pregunta si es que alguien en el aula sabía algo de esto, pero al no haber respuesta les impone como castigo a todas el limpiar los dormitorios antes del pase de lista matutino, lo que provoca el enojo de Aya, quien en su habitación piensa que esa debe ser una señal divina para alejarse de esas cosas, ya que por culpa de ella y el Lirio Blanco las habían castigado a todas las de primer año, siendo asustada por su compañera quien le pide ayuda con su tarea, pero aún así pensando Aya que había algo que la seguía molestando, y seguiría pensando en esto mientras se encontraba en clase de gimnasia al día siguiente y observaba de reojo a la chica del Lirio Blanco. En su habitación su compañera le agradece por ayudarla y que debía gustarle mucho estudiar. Aya le comenta que esto podría ser así, y al pensar en eso recuerda en lo que le había dicho el Lirio Blanco el día anterior, siendo esto que ella solo hacía lo que le gustaba con todas sus fuerzas y quizás esta era la razón por la cual resplandecía tanto, haciendo que Aya al pensar en esto quede algo impactada. Al caminar, Aya reflexiona que la respuesta que le había dado a la chica había sido muy simplona y normalmente se hubiera reído de ella, pero al pensar que la respuesta venía de una chica con una cara así y con una aura tan intensa como sus ganas de jugar, decide que antes de abandonar los videojuegos debe vencer el espíritu de la chica hasta dejarlo polvo. Así que para solucionar esto, ambas chicas van al cuarto de Aya, quien le pide a su compañera que por favor por esa noche intercambie cuartos con el Lirio Blanco. Su compañera le dice que no le molesta, pero al deducir el porqué de esto y al ver cómo la chica del Lirio Blanco está sosteniendo a Aya, deduce que podría haber algo romántico entre las dos, y luego de darse un golpe muy duro para reaccionar, decide que las va a apoyar. Al apagarse las luces en toda la academia, el Lirio Blanco pide si por favor podían enfrentarse al mejor de 9. Aya acepta y piensa que aunque siente que solo se está
proyectando, igual tiene unas ganas intensas de destrozar a la otra chica. Aya había analizado que al atacar el lirio blanco tenía un patrón de agacharse y dar golpes falsos, y aprovechándose de esto logra responder en un contraataque, pese a que no estaba segura de esto, pero que si lo pensaba demasiado sería peor, por lo que sigue con la ofensiva, y cuando parecía que vencería, el lirio blanco logra responder y remonta al final ganando esta ronda, lo que choca a Aya y se cuestiona cómo es que la chica pudo usar la invencibilidad de esa manera, explicándonos entonces que estos movimientos se llaman así debido al que al ser lanzados, estos no pueden ser interrumpidos por algún ataque del rival, pero si este lo bloquea, quedas expuesto a un contraataque de mucho daño, ya que le permite al oponente encadenar ataque tras ataque, por lo que si bien es una buena opción para atacar, es algo de doble riesgo ya que te puede perjudicar, si es que lo usas mal, claro, pero siendo por esto mismo la razón por la que Aya no se esperaba que la chica realizara algo así, lo que termina por molestarla muchísimo, pero trata de relajarse ya que la persona que perdía los nervios ya había perdido el juego, pero pese a todo pudo ganar la segunda ronda por un error del lirio blanco, y en la tercera ronda al confiarse Aya que ya había ganado fue remontada y volvió a perder, cuestionándose Aya el por qué la chica tenía tantas ganas de jugar y vencer pese a que ella no estaba arriesgando lo mismo que Aya, y mientras pensaba esto vemos que las chicas se encontraban empates en un 4-4, lo que significaba que la siguiente sería la última pelea quien definiría a la ganadora, pero en ese momento se dan cuenta que habían pasos provenientes de afuera, lo que significaba que alguien estaba monitoreando por los pasillos, por lo que rápidamente proceden a guardarlo todo y las chicas se ocultan juntas muy cerca de la otra. Mientras estaban esperando, Aya se da cuenta que sus emociones se estaban descontrolando y recuerda cómo al encontrarla en el aula en el día anterior, la chica la sorprendió de golpe al acercarse tan repentinamente hacia ella, molestándole esto ya que no podía entender cómo es que funcionaba la chica y que tenía muchas ganas de ganarle con una victoria aplastante, ya que si esta llegaba a ganar con un golpe de suerte no haría que ella sienta que perdió. Luego de unos momentos escuchan cómo los pasos se alejan, Aya se relaja pero el lirio blanco le señala que su corazón estaba latiendo muy rápido, lo que pone muy nerviosa a Aya, y mientras la chica se acerca lentamente a ella, nuevamente Aya se comienza a poner muy nerviosa hasta que la chica le pregunta si se rendía. Aya, quien esperaba otra cosa, le dice que no y que jugaría hasta el final, provocando un gesto algo burlón del lirio blanco, lo que la molesta nuevamente. Al volver a jugar, Aya se da cuenta que la chica era alguien que no pensaba a futuro y solo se preocupaba en ganar en el momento, recordando a Aya que cuando era niña ella también pensaba de la misma manera, sin preocupaciones y solo buscaba ganar. Y luego de varios enfrentamientos y momentos donde una se ponía adelante y luego la otra, finalmente la ganadora resulta ser Aya, quien al conseguir la victoria celebra de forma intensa pero en silencio para no ser oída por las demás. Al perder, la chica del lirio blanco con voz quebradiza le agradece a Aya por jugar con ella y sube a su cama para dormir. Al día siguiente Aya quiso hablar con ella pero se da cuenta que durante todo el día la chica la estaba evitando, lo que la preocupa, y al pedir un permiso para salir de la academia se pone a pensar que cuando era niña sus compañeros pasaron a tener otros gustos abandonando los videojuegos, lo que fastidió a Aya y pensó que si se quedaba sola no podría enfrentarse a nadie y en cómo debía acercarse nuevamente a la chica del lirio blanco. Pero mientras estaba perdida en sus pensamientos, esta aparece de golpe a su costado, lo que asusta a Aya y también a la chica, reclamándole una a la otra que no la avisó y la otra reclamándole porque la asustó, aunque bueno, se asustaron a dos. Aya le pregunta el por qué estaba ahí, respondiéndole la chica que era obvio, que era porque ella quería seguir peleando, así que las dos chicas siguen con su enfrentamiento, siendo esta vez la vencedora el lirio blanco. Aya analiza que había cambiado su estilo de juego al de la noche anterior, ya que en la noche había estado jugando de forma agresiva, pero en ese momento había pasado a adoptar un estilo más defensivo, por lo que le pregunta en qué momento había ladeado o practicado en modo entrenamiento, ya que el aula donde antes jugaba no podía ser usada ya que había sido cerrada, respondiéndole que la chica había practicado todo esto mentalmente ya que cuando estaba en clases no estaba haciendo nada, y mientras se pone de pie y da algunos pequeños pasos, voltea para agradecerle a Aya por el juego que habían tenido. Esta sonríe y luego de una pequeña risita le dice que la próxima vez ella la vencerá. En los postcréditos, Aya al hablar con el lirio blanco le comenta cómo pensaba que le podía haber ganado, pero vemos que la chica se detiene y le pide que por favor no la llame de esa manera, que el resto de las chicas de la academia podían estar con sus fantasías Yuri todo lo que querían, pero a ella le molestaba que le pusieran esos apodos tan extraños, y como a sus espaldas ellas siempre estaban hablando de ella en voz alta, siendo esta la razón por la que hasta ese momento no había podido hacer ninguna amiga. Aya le dice que eso daba igual y que a partir de ese momento ella sería su amiga, y aunque a la chica parece que esto le daba igual, decide compartirle a Aya que ella se llama Mio Yorue, acabando entonces con este segundo capítulo.
Y eso sería todo por este anime. Si no te has dado cuenta, y no creo que no, porque si no serías alguien un poco despistado, este anime es del género Yuri, pero no se enfoca totalmente en eso, sino también en los videojuegos, como habrán visto que las chicas juegan Street Fighter. Me parece muy lindo y especialmente en los momentos en los que la chica está tan cerca, pues me emociono. Y espero con mucha gana los demás capítulos porque parece ser que va a haber mucha movida. Y también porque quiero ver cómo evoluciona la relación de estas dos chicas. En fin, entonces eso sería todo. Si te gustó este resumen, ya sabes, deja tu like, debes estar suscrito ya supongo, no sé, y si no, pues te suscribes. Gracias por esto y nos veremos en el siguiente video.